Muy buenas noches, hermanos, hermanas, Grupo Templo Betel, que el Señor les bendiga. Aquí estamos dando comienzo una vez más al culto de hoy día jueves. Bendecimos al Señor por su mucha y grande misericordia y vamos a orar para pedir la bendición sobre todo este servicio, todo lo que hagamos sea para la gloria de su nombre. Padre Celestial, le damos gracias en el nombre de Jesús por su mucha y grande misericordia, porque usted en su gran amor nos permite este momento, Señor. Le rogamos su bendición sobre este culto, sea bendiciendo nuestras vidas, sea bendiciendo, Señor, tu palabra que va a ser expuesta, Señor amado, y también nuestro oído para escuchar lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros. Señor, nuestros ruegos por los que están enfermos, por los que están con peticiones, Señor amado, todo lo ponemos delante de tu presencia, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermano, antes de pasar a la presentación, ya la hicimos, voy a tener leer un trocito de la palabra, ya, en Filipenses 1:3. Dice así, en el nombre del Señor: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta palabra es una palabra introductoria y, bueno, vamos a escuchar una alabanza a nuestro Dios. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor.
sin ti. Envíame a mí. Yo iré, Señor, a donde tú me quieras enviar. Bien, hermanos, vamos a hacer nuestra oración de intercesión. La oración de intercesión es una oración muy importante porque ponemos delante del Señor todos nuestros hermanos que están allí trabajando en primera línea. Hay personas que la tenemos en la lista aún, que esperamos que un día van a ser nuestros hermanos, pero los ponemos porque ellos necesitan la dirección y la protección de nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, todo la lista, los que están allí trabajando en el área de salud, la hermana doctora Maret, el doctor Eddie Apolo, el doctor Gustavo Ayares, el doctor Rafael Riquelme, doctora Giancarla Gambi, por las hermanas Ruth y Helen del Águila, Leticia y Alonso, Patti y Moisés, Nelson Venegas, Rafael, mi hijo Rafael y nuestra nieta Javiera, Paulo Collao, Brenda Miranda, Eric Castañeda, David y Elizabeth Higuera, Javiera Aravena y los hermanos, que hay muchos hermanos nuestros que están allí trabajando en el área de la locomoción colectiva. También ellos están expuestos a contagio, también oramos al Señor por ellos. Tenemos también una larga lista de enfermos, hermano. Tenemos Mari, Victoria Fritz, Pastor Zacarías Romero, matrimonio Almuna Rosales, Rodolfo León, Esteban Ancapín, Elena Soto, la nieta de nuestra hermana Charo, Juan Carrión, Nancy Romero, Ana y la Vaca. Seguimos orando al Señor por ella. Estuvo con nosotros en el culto anoche, en la oración. Así que seguimos orando al Señor para que Él complete la obra en ella. Por el hermano Heriberto Higuera, Miguel González, María Alarcón, Alejandra Tapia, Juan Silva, Patricio Frías, el obispo Cristian Bahamondes, por Rosario Collao. Esta petición la pidió mi hermana Margarita García, Jessica Puente Alba, María García, Virginia Bermúdez, Enrique Yáñez, Raúl Mayra, Amaro Vázquez. Bueno, la hermana ellos están en su casa, así que no los vamos a poner en oración, porque ya la hermana Nora ya dio testimonio de lo que el Señor había hecho. Así que seguimos: Alcides García, Gloria Valenzuela, Alicia Yasquén, Leonardo Campos Yanquén, Yanna Chávez, Ana Vera, Isabel García, y una joven que estamos orando al Señor por ella, para que el Señor saque ese espíritu depresivo que está en ella, el Señor la liberte por su mucha misericordia. También tenemos peticiones: la hermana Charo Romero, Carmen Garrido, Lorena Pastene, Elizabeth Cifuentes, Andrea Cepeda, Carolina Alarcón, Tami, Miguel Úbeda, Mary Cifuentes, Marco Román, familia Valdivia Yanquín. Seguimos orando por la hermana Ernestina, que es de ese grupo familiar, y por nuestras ancianas Herminia Silva y Celia Bernal. Todas esas necesidades las ponemos delante del Señor, y como no todos, hermanos, vemos el programa a la misma hora, les voy a pedir, como siempre, que en el momento que se haga esta oración, también usted, en el momento que esté escuchando, participe de esta oración
de intercesión. Oramos al Señor. Padre Celestial, una vez más nos acercamos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Te rogamos, Señor, que en tu gran amor, tú, Señor, una vez más, pongas tu oído atento al clamor de los que invocan tu nombre. Aquí está esta lista de hermanos, de doctores, de hermanos que trabajan en el área de la salud. Tu mano protectora, tu, Señor, Dios mío, tu cobertura esté en cada uno de ellos, Señor. Hasta aquí los has guardado y confiamos en tu gran amor que tú los seguirás guardando. Les bendecimos en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, por esta lista de enfermos. Muchos de ellos, Señor, ya han sido librados de la enfermedad y han sido sanados, Señor, pero seguimos pidiendo por esta lista, Señor, y esperamos que mediante tu gracia, tu obra en misericordia, y muy pronto tengamos, Señor, ojalá una lista muy pequeña, porque tú has mostrado tu amor para con nosotros y nos manifiesta respondiendo a nuestras oraciones. También te pedimos por todos los hermanos que tienen peticiones de diversa índole, cualquiera sea su índole, pero te rogamos, Señor, que todo sea conforme a tu voluntad. Bendito Dios, te bendecimos y rogamos por nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, sea una respuesta positiva como la que siempre tú sabes dar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, y ahora pasamos a la parte más importante de todo culto, de todo servicio, que es la palabra de Dios. El Señor nos bendiga, hermano, y dejamos con la palabra y el mensaje del Señor en los labios de nuestro querido hermano Jaime Ortiz. Que el Señor le bendiga. Amén. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por su gran amor, su gran misericordia que sigue teniendo con cada uno de nosotros. Les saludo en el nombre del Señor, hermanos, y les bendigo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, que la encontramos aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 9 de Mateo, versículo 35. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por la lectura de su palabra. Hermanos, que nos bendice el Señor a través de su palabra. Hermanos amados, pasaba Jesús, dice, por ciudades y aldeas, enseñando el evangelio del Señor. Dice que vio una gran multitud, el Señor, y tuvo compasión de ellas. Vio una gran multitud y dice que Él las vio como ovejas que no tenían pastor. O sea, no tenían buenos pastos, hermanos, no eran cuidadas, no tenían protección, no tenían, hermanos, ningún cuidado, estaban solas, como lo dice la palabra, como ovejas que no tienen pastor. Amados hermanos, y el Señor se compadeció
de esta gente. Y entre esta gente, hermano, estábamos nosotros, como ovejas sin pastor. Así era nuestra vida antes de venir a Cristo. Hermano, y damos gracias y alabamos el nombre del Señor porque el Señor vino a nosotros, porque el Señor nos dio vida, nos dio salvación. Hermanos, y ahora tenemos un lugar en el cielo con nuestro Señor. Dice que Él se fue a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis, dice el Señor. Hermanos amados, y el Señor dice que tuvo compasión de estas ovejas, de esta gente, hermanos, que eran como ovejas sin pastor. Y al ver la multitud, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dos cosas, desamparadas, sin cuidados, a la deriva, estaban a lo que, hermanos, expuestas a los lobos, a los leones, a todas esas fieras, hermanos, que podían comérselas, ¿no es cierto? Y podían devorar. Dice que el Señor tuvo compasión de ellas. Por lo tanto, el Señor se conmovió, el Señor tuvo misericordia de ellas y el Señor dijo, aquí hay que hacer algo. Habla con los discípulos en el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. El Señor se da cuenta de una situación, hermanos, acá, que había mucha gente, mucha multitud. Entonces el Señor tenía a sus discípulos y el Señor, me imagino, mira a la gran multitud, mira a sus discípulos y dice, bueno, nosotros somos poquitos, pero hay una gran multitud. Entonces el Señor le dice, mire, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Cuando hablamos de la mies, hablamos de trabajo, hablamos de la viña, hablamos, hermanos, de un arduo trabajo, hermanos, en este caso, en la obra del Señor. Entonces el Señor les dice a los discípulos, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque había mucha multitud y porque habían pocos obreros. Amada iglesia, amados hermanos, en Cristo, en el Señor, en este tiempo que estamos viviendo nosotros, en este tiempo que hemos vivido también nosotros, amados hermanos, hemos visto esto. Hemos visto que el Evangelio, hermanos, lo han llevado nuestros hermanos mayores, nuestros pastores, ya muchos que han partido a la presencia del Señor y han luchado, hermanos, y han trabajado arduamente. Y también han recibido críticas de la iglesia, de los hermanos, de aquellos que son de las mismas ovejas, donde hemos sido pastoreados, donde nosotros hemos sido pastoreados. Debemos incluirnos todos. Hermanos, y en este tiempo, ahora, donde estamos viviendo, en la congregación que el Señor nos tiene a nosotros, si usted examina, si usted mira, si usted ve, hermanos, nos vamos a dar cuenta que hay mucha obra, hay mucha mies que atender, hay mucha gente que atender, hay muchas personas, amados hermanos, que tienen necesidad de Cristo, del Señor. Entonces, y los obreros son pocos. Los obreros son pocos, hermanos. Entonces, nosotros somos como buenos para exigir, ¿ya? ¿Y qué hace un pastor sin obreros? Hermano, se desvelan, se enferman de los nervios muchas veces por querer atender una obra del Señor, hermanos, y no cuenta ese siervo de Dios con ayuda de los hermanos que han sido llamados para trabajar en la obra del Señor. Todos nosotros, hermanas y hermanos, hemos sido llamados, hermanos, para trabajar en la mies. Dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Iglesia amada, hermanas amadas,
Hermanos amados, debemos orar de aquí en adelante, orar, suplicar al Señor. Señor, envía obreros. Trae obreros, Señor, que amen tu obra. Obreros que amen el trabajo de tu mies, que amen, Señor, el estar enseñando, que amen el estar orando por un enfermo, que amen el ir a visitar a aquel que está caído, que amen en hacer la obra del Señor. Levanta, Señor, obreros de esa índole en nosotros. Debe ser nuestra oración, amados hermanos, para que vamos creciendo en la voluntad del Señor. Les invito a ir al libro de Marcos, amados hermanos, Marcos en el capítulo 6. Marcos 6, hermanos, el Señor ahí también nos va a hablar un poquito, hermanos, de esto mismo que estamos hablando. Marcos 6, 34. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Otra vez, aquí en el libro de Marcos, el Señor ve una multitud que estaban como ovejas sin pastor. O sea, nadie las tomaba en cuenta, nadie se preocupaba de esas ovejas, nadie podía, hermanos, dedicar tiempo a esas ovejas, pero el Señor las vio con necesidad. Una vez más dice que Él comenzó a enseñarles muchas cosas. Iglesia amada, hermanos amados, nosotros debemos ser obreros que trabajemos en la obra del Señor con mucho amor, con ánimo presto, hermanos, para que llevemos adelante la obra del Señor. Cual sea, hermanos, la comisión que se nos envíe a nosotros, que se nos entregue en la iglesia donde estamos, debemos ir con gozo, con amor y prepararnos en oración, en ayuno si es necesario, amados hermanos y hermanas, para que el Señor se manifieste en nosotros, que debemos atender a la palabra del Señor para que le enseñemos todas las cosas, así como lo hizo el Señor a esta multitud que estaba como oveja sin pastor. Esa es la función, amada iglesia, amadas hermanas, amados hermanos, la función del llamado del Señor. Jóvenes, hay jóvenes en la congregación, jóvenes que entienden lo que es la lectura, entienden lo que es, hermanos estudiados, hermanos que han recibido, hermanos ya su título y que tienen muchas más posibilidades de crecer que nosotros, porque nosotros somos más limitados en esa área, hermanos amados. Pero aún así queremos hacer la obra del Señor. Yo le digo, Señor, dame gracia, dame sabiduría para llevar tu obra adelante. Y hermanos, hermanas, jóvenes, no tengan en poco su juventud, dice el Señor, sino que sean ejemplo. Y en esto, amada iglesia, amados hermanos, yo ruego al Señor que se levanten nuestros jóvenes, que se levanten nuestros hermanos que están quietos en la iglesia, que se levanten las hermanas y que nos levantemos con la mirada y digámosle, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, yo quiero ir, soy limitado, soy limitada, me faltan muchas cosas, pero yo estoy dispuesto. Como a Isaías, ¿no es cierto? Toma el ángel, hermanos, la tenaza ahí, toma un carbón encendido y le quema los labios al profeta. ¿No es cierto? Eso significa, hermanos, que para que nuestros labios sean quemados, para que no salga palabra de hombre de nosotros, sino que salga palabra del Señor. Palabra fresca, palabra que venga desde la presencia del Señor, que el Padre baje palabra a nosotros para entregar. Hermanos, debemos tener esa función, debemos hablar del Señor, hermanos, y que el Señor permita que el ángel queme, hermanos, nuestros labios con un carbón encendido, porque lo de hombre no sirve, mis costumbres no sirven, mis ideas no sirven, mis consejos no sirven. Si mi consejo no está sujeto a la palabra del Señor, hermano, no sirve. Todo tiene que nacer de la palabra del Señor para que vamos creciendo en la obra del Señor. Entonces el Señor vio aquí a la multitud, hermanos, que estaban
como ovejas sin pastor, dispersos, sin cuidado, sin que nadie se preocupara de ellas. Y él comenzó, las reunió, estuvo con ellos, dedicó tiempo el Señor ahí y estuvo con esa gente y les empezó a enseñar muchas cosas. Y esas ovejas, hermanos, estaban con hambre y estaban con sed, así como están las ovejas ahora. Los que no tienen a Cristo son como ovejas sin pastor, que necesitan de nosotros, necesitan de la iglesia, necesitan de usted y de mí, hermanos, para que les llevemos el pan, para que les llevemos la palabra, para que los llevemos a Cristo. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Hermanos, ahí en el libro de Zacarías, libro de Zacarías en el capítulo 10, hermanos, versículo 2. Me bendijo mucho esta palabra, hermanos, cuando la estuve viendo. Y realmente, hermanos, nosotros los hijos del Señor, la iglesia del Señor, no debemos conformarnos con ser salvos, sino que fuimos llamados para que también les llevemos el mensaje a otros, para que también otros se salven. Hermanos, y mire lo que sucede aquí en el capítulo 10 de Zacarías, en el versículo 2. Dice, porque los terafines han dado vanos cálculos, y los adivinos han visto mentiras, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufren porque no tienen pastor. Hermanos, amados, aquí en esta palabra, una vez más, el pueblo estaba en manos, hermanos, de los adivinos, en manos de los que son mentirosos, en manos de aquellos que dan sueños y que son vanos, en manos de aquellas personas, hermanos, que no los van a llevar a ninguna parte. Hermanos, recuerde que nosotros estábamos en este gobierno, estábamos en este reino, donde hermanos, reina Satanás. Dice la palabra del Señor que nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos en el reino de las tinieblas. Allí gobernaba Satanás, en el reino de las tinieblas. Dice el Señor que de ese reino nos tomó el Señor y nos trajo al reino del amado Hijo, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. El Señor nos trajo de ese reino, hermanos, donde habían mentiras, donde habían adivinos, donde no había consuelo para nosotros. El Señor nos trajo. Dice que las últimas líneas de este versículo, por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufren porque no tienen pastor. Hermanos amados, el mundo, nosotros lo podemos ver que vibra con una fiesta, que vibra con alguna situación, con algún partido de fútbol, que el mundo vibra, hermanos, a lo mejor con un vicio, con una droga o con un alcohol. Hermano, podemos verle a lo mejor felices, pero ellos espiritualmente están sufriendo, sufren porque son como ovejas que no tienen pastor. Nadie los guía, nadie los dirige, nadie los atiende, nadie les hace un cariño cuando están enfermos. Hablando espiritualmente, hermanos, nadie, hermanos, les está consolando. Ellos están como ovejas que no tienen pastor, no están siendo atendidos. Y sufren, dice la palabra del Señor. Bendito es el Señor, hermano. Ahí en el libro de los Salmos, hermanos, vamos a leer en el Salmo 126, amada iglesia, para que nosotros como obreros del Señor, que debemos orar para que el Señor traiga obreros a su mies. Y el trabajo, hermanos, de un obrero no es un trabajo fácil. El trabajo del pastor no es un trabajo fácil.
el trabajo del hermano que está, hermanos, enseñando en la iglesia, el hermano que está trayendo palabra del Señor a la iglesia. No es un trabajo fácil. Dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra hombres, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas. Amados hermanos, ¿cuántas veces cuando el Señor nos ha querido usar, cuando tenemos un compromiso de entregar palabra, cuando tenemos un compromiso de visitar a algún hermano, a alguna familia, hermano, ese día es un día terrible? A mí me ha pasado, hermanos. Han sido días complicados, días que todo te sale mal, que todo, hermanos, por todos lados tienes problemas. Hermanos, pero cuando uno es un hijo del Señor, cuando uno cree que el que está con nosotros es más grande, hermanos, somos más que vencedores en Él. Y luchamos y vencimos y vamos adelante, hermanos. No es fácil la tarea de un obrero de la viña del Señor. No es fácil, hermanos. Les invitamos a los jóvenes, invitamos a la iglesia, a los hermanos, a las hermanas, a que se metan valientemente, hermanos, en el grupo de obreros que trabajen en la viña del Señor. Sabe que el Señor nos llama tal como estábamos. Dice que estábamos muertos, que en delitos y en pecados, que estábamos en el reino de las tinieblas, sucios. Hermano, Él nos trajo, nos lavó con su sangre. Nos lavó con su sangre, nos puso en su casa, hermano, y luego el Señor Jesucristo, hermano, nos empieza a enseñar, nos empieza a preparar, nos empieza, hermanos, a entregar palabras, nos empieza a abrir los ojos de nuestro entendimiento para que vamos conociendo un poquito más al Señor, conociendo un poquito más de lo de Cristo. Hermano, si tú dices, yo no estoy preparado, no estoy preparada, hermano, el Señor es el que nos prepara. Nosotros debemos tener la voluntad, debemos decirle amén al Señor y hermano, Él nos va a respaldar. Mire lo que dice el Salmo 126, versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Bendito es el Señor. Dice que irán los que llevan la palabra del Señor, los obreros, los que le dicen sí al Señor, los que le creen al Señor, los que son valientes y le dicen, Señor, yo no puedo, pero contigo puedo. ¿Sabe, hermano, cómo irán? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. ¿Cuántas veces nuestros pastores, nuestros hermanos mayores, derramaron lágrimas por mí, por ti, hermano, hermana? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y nosotros, hermanos, estábamos en otro punto, estábamos en otra situación, estábamos, hermanos, sin considerar lo de Cristo. ¿Cuántas veces nuestros pastores, nuestro pastor donde estamos ahora, donde tú estás congregándote ahora, cuántas veces él ha tenido que llorar, ha tenido que sufrir, hermanos, pero bendito sufrimiento en el Señor. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Hermanos, no es fácil, es una tarea pesada, es una tarea dura, una tarea donde tenemos lucha contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas, pero tenemos a un Dios que está por encima de todo. Si el Señor es con nosotros, ¿quién podrá enfrentarnos? ¿Quién podrá hacer contra de nosotros? Nadie, hermano, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada. Nada no me separará del amor de Cristo, dice el apóstol. Hermano, los que con lágrimas han sembrado o hemos sembrado la palabra del Señor, hermanos, algún día, en algún momento, con regocijo segaremos, con regocijo, hermanos, veremos, hermanos, a los hermanos que vienen, veremos a esa multitud que se deja enseñar, veremos a esa multitud, hermanos, que se deja gobernar por la palabra del Señor. Hermanos, en el día de ayer estuvimos visitando con mi esposa una familia, hermanos de la iglesia, y me gozaba, hermanos, en el espíritu, me gozaba, hermanos, dentro de mí,
Porque hay hermanos que tienen hambre y tienen sed del Señor. Y hermanos que le dicen amén al Señor. Hermanos que aceptan la palabra del Señor. Hermanos, y damos gracias al Señor. Porque esa es la actitud. Hermanos, cuando llevamos la palabra del Señor, no siempre, hermanos, nos van a recibir con gozo. Muchas veces nos van a rechazar. El Señor, cuando comisionó a los 70, les dijo: en las ciudades donde no os reciban, salgan, sacúdense los zapatos, sacúdense el polvo de su calzado. Hermanos, no en todas partes nos van a recibir bien, no en todas partes vamos a disfrutar de una hermosa palabra, de una hermosa reunión. Muchas veces tendremos que irnos, hermanos, sin entregar palabra. Muchas veces tendremos que irnos, hermanos, porque no nos reciben, porque no se recibe la palabra del Señor. Pero dice: los que con lágrimas siembran, los que con lágrimas hemos sembrado la palabra del Señor, con gozo, con regocijo, segaremos, con regocijo, hermanos, podremos, hermanos, tener la cosecha, hermanos amados, de esa siembra. Versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán con regocijo trayendo sus gavillas. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Hermanos amados, necesitamos, hermanas, hermanos, que se atrevan, hermanos, a llevar palabra, a invitar a otros, que se atrevan, hermanos, a enseñar a otros, porque el Señor nos va a respaldar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. La preciosa semilla, hermanos, es la palabra del Señor. Irán andando, llevando la palabra por diferentes lugares, donde estemos. El Señor en las ciudades, en las aldeas, Él no perdía el tiempo. Él predicaba en la sinagoga, enseñaba la palabra del Señor, porque Él dice que se conmovía cuando veía la multitud que estaba de esta manera. Hermanos, debemos ir con gozo. Debemos ir andando y llorando si es necesario, llevando la semilla del Señor, pero más, dice, más volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Las gavillas representan la cosecha, las gavillas representan, hermanos, el trigo ya, hermanos, maduro, el trigo ya, hermanos, que está a punto de listo, hermanos, para trabajar, para comer. Bendito y alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, ahí en el libro de Lucas, hermanos, en el capítulo 10 de Lucas, bendito es el Señor, alabado es el nombre del Señor, hermanos. Me gozo en el Señor, me gozo en la grandeza del Señor, porque el amor de Cristo, hermanos, nos invade, porque el amor de Cristo nos contriñe, porque el amor de Cristo, hermanos, nos cubre. Y este amor que el Señor tuvo por mí y por ti, que se despojó de su Hijo, que su Hijo voluntariosamente vino a este mundo, hermanos, a morir, hermanos. Analicemos cómo murió el Señor, analicemos cuál fue su sufrimiento, cuando Él oró 3 veces a su papá y le dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad, Señor. Hermanos, y la voluntad del Padre era que el Hijo pasara por la muerte, que pasara por la cruz. Hermanos, aquellos hermanos valientes, hermanas valientes, hermanos que quieran trabajar en la obra del Señor, el Señor les va a respaldar, el Señor les va a proveer de todo lo que nos falta, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, la palabra del Señor, más volverán con gozo, con regocijo, trayendo las gavillas, trayendo almas a Cristo, almas que se convierten, hermano. Dice la palabra del Señor que hay gozo en los cielos cuando un pecador se convierte. Y si hay gozo en los cielos, debe haber gozo en nuestras vidas, hermanos, porque hay alguien que ya escapó de las tinieblas, escapó del infierno, escapó, hermanos, de la muerte misma, y ahora ha pasado
a la vida eterna, a la vida de Cristo el Señor. Dice que no importa que vamos andando y llorando, pero algún día, hermanos, cosecharemos y podremos venir con gozo trayendo las gavillas del Señor. Lucas 10, hermanos, versículo 17. Dice, volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bendito es el nombre del Señor. Aquí, hermanos, si usted puede leer el capítulo 10 completo, se va a dar cuenta que el Señor toma a 70 hombres, los prepara el Señor, les entrega una comisión, les dice, vayan, no lleven el doble calzado, no lleven alforja, no lleven nada, no lleven comida, no lleven un doble traje, no lleven lo opuesto, váyanse con lo opuesto, con lo justo y necesario. Y si usted analiza, hermano, ahí hay una bendición muy grande que me bendice mucho. El Señor les da instrucciones, que digan, cuando entren a la casa, digan esto. Cuando los reciban, compartan, coman y beban con ellos. Pero cuando no os reciban, salgan de la ciudad y sacudan el polvo de su calzado. Hermanos, bendito y alabado es el Señor. Y cuando estos 70 van, obedecen al 100% la comisión, sujetos al Señor, sujetos a lo que el Señor les había encomendado, amados hermanos, dice que vuelven gozosos, vuelven con alegría, como aquellos que el Señor nos decía ahí, ¿no es cierto?, que vendrán llorando, los que llevan la preciosa semilla, más volverán con gozo, trayendo sus gavillas. Estos hombres volvieron con gozo, volviendo los 70 con gozo, dice, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando ellos fueron a la comisión, hermanos, los demonios se sujetaban, los enfermos serán sanados. Hermanos, si había alguno que estaba endemoniado, era liberado, porque dicen ellos y testifican y dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Hermano, eso es lo que sucede con aquellos que obedecemos a la palabra, con aquellos que obedecemos a la instrucción. Los demonios no tienen autoridad con nosotros, porque quien nos comisiona nos cubre. Quien nos comisiona nos cubre, es nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Volvieron contentos, felices los 70. El Señor le dice, sí, es verdad, le dice el Señor, porque yo veía a Satanás caer como un rayo. Bendito y alabado es el Señor. Iglesia amada, obrero del Señor, que te vas a levantar, no temamos, porque el Señor va a tener la autoridad y el poder para que Satanás caiga como un rayo cuando nos quieran hacer frente a nosotros. Los demonios se van a sujetar a la palabra que el Señor va a poner en nuestra boca. Bendito y alabado es el Señor. El Señor necesita obreros en su viña. Roguemos al Señor por esos obreros. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice el Señor. He aquí, os doy potestad de ahollar serpientes y escorpiones, y sobre todo sobre la fuerza del enemigo. Nada os dañará. Hermanos, el Señor, cuando hay alguien que está obedeciendo a la palabra del Señor, cuando hay un hermano, una hermana que se decide por la obra del Señor, que cumple a cabalidad lo que el Señor le ha encomendado, lo que el pastor le ha encomendado, hermanos, lo que los hermanos le han encomendado, hermanos, el Señor les dice, ahora, como ellos cumplieron, como los demonios se sujetaron, el Señor les cubrió, Dios vio caer a Satanás como un rayo sobre, hermanos, a la tierra. Entonces el Señor ahora les da potestad. Fíjese lo que les da el Señor a estos comisionados. He aquí os doy autoridad de ahollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Ninguna serpiente venenosa te hará daño. Ningún escorpión te hará daño. Satanás no podrá con la iglesia, no podrá con el comisionado del Señor, porque Dios le cubre. Ni los escorpiones, ni los demonios podrán, porque el Señor nos cubre. Y dice, hermanos, más adelante,
Ni los escorpiones, dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. El Señor nos da esta autoridad a aquellos que están siendo comisionados. Hermanos, es importante, hermanos, que nosotros obedezcamos a la comisión. Es importante que nosotros, cuando se nos comisione algo, hermanos, la comisión termina cuando nosotros informamos de lo que se nos ha encomendado. Aquí estos 70 fueron, entregaron la palabra, los demonios se sujetaron, hermanos, y ahora vuelven con gozo, hermanos, entregando la comisión al Señor. Señor, hemos ido, nos ha ido bien, Señor, los demonios se sujetaron, Señor, los enfermos fueron sanos, hermanos, bendito y alabado es el Señor. Eso es lo que nuestro Padre, lo que el Señor quiere hacer con nosotros como iglesia del Señor Jesucristo. Y nada os hará daño, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño, nada os hará daño, hermanos. Bendito es el nombre del Señor, porque el Señor estará con la iglesia, estará con el comisionado. Vamos, hermanos, atrevámonos en el nombre del Señor. Bendito es el Señor. Miren lo que les dice el Señor en el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos. Bendito es el Señor. Los discípulos estaban felices, estaban contentos, hermanos, pero el Señor les dice, no se gocen tanto porque los demonios se sujetaban, pero gócense más porque sus nombres, porque ustedes están inscritos allá en los cielos. Hermanos amados, hermanas amadas, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida allá en los cielos, y eso nos debe, hermanos, llenar, nos debe inundar de gozo en nuestras vidas. Bendito y glorificado y alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, el Señor está diciendo a los discípulos que Él quiere obreros que trabajen y que pidan. Nosotros debemos pedir al Señor obreros para que trabajen en esta mies. Entonces dijo, volviendo, hermanos, ahí a Mateo 9, versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bendito y alabado es el Señor. Roguemos, oremos, hermanos, dentro del núcleo donde estamos, dentro de la congregación donde estamos, hay obreros, hermanos, que si se disponen en las manos del Señor, el Señor les va a usar. Y el Señor les va a dar autoridad sobre serpientes, sobre escorpiones, y nada, ninguna fuerza maligna les hará daño. Hermanos, porque el Señor les cubre, el Señor cubre a sus comisionados, el Señor cubre a sus ovejas. Nosotros no somos ovejas que no tenemos pastor. Nosotros tenemos el pastor de los pastores. Tenemos a Jesucristo, el Señor, que está velando por nosotros. Hermanos, sí, bendito y alabado es el Señor. Él nos defiende, Él es nuestro abogado. Él es nuestro Padre que también nos trae palabra y nos alimenta cada día. Hermanos, les invito a que oremos al Señor. Y en esta semana, hermanos, oremos al Señor por obreros, para que el Señor levante obreros y obreras en su viña, que amen la obra del Señor, que estén dispuestos a llorar llevando la palabra, que estén dispuestos, hermanos, a sufrir disoluciones muchas veces cuando no nos reciban. Hermanos y hermanas, que estén dispuestos, hermanos, si es necesario dar la vida por la obra del Señor, así como nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros. Debemos amar la obra del Señor. Debemos amar al Señor de la obra. Cada día, hermanos, debemos amar la obra del Señor y debemos seguir amando al Señor de la obra. Bendito y alabado es el Señor. Oremos al Señor en esta hora en el nombre de Jesús. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús.
Bendecimos tu nombre, Señor. Nos unimos y nos humillamos delante de tu presencia en esta hora, diciéndote, Señor, que nos perdones, porque muchas veces, Señor, hemos sido comisionados y no hemos querido, Señor, o hemos ido, Señor, pero no con el deseo, con el ánimo que debiésemos ir. En esta hora, Señor, yo te ruego por mis hermanos, por mis hermanas, aquellos hermanos y hermanas, Señor, que se van a disponer en tu obra, en tus manos, como obrero. Te ruego, Señor, que usted les reciba, que usted les acompañe, que usted les cubra. No tengo ninguna duda que usted así lo va a hacer. Bendecimos cada vida, Señor. Bendecimos cada vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, Señor, para que estemos sujetos a usted, sujetos a la comisión, sujetos, Señor, y dispuestos, Señor, a llevar la obra del Señor, aunque sea con sufrimiento, aunque sea con esfuerzo. Señor, vamos adelante, ayúdanos, Señor, cúbrenos, Señor. Gracias porque usted nos dijo hoy día, Señor, que usted nos envía, Señor Jesucristo, sobre escorpiones, sobre serpientes, Señor, que nada, ninguna fuerza maligna nos hará daño, Señor Jesús. Alabado y bendecido es su nombre. Te rogamos, Señor, que levantes obreros en nuestro medio, que levantes muchos obreros y obreras que te amen, que sean capaces, Señor, de dejarlo todo, Señor, para ir adelante por la obra tuya, Señor. Muchas gracias, Señor. Lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.